Te adoramos y te exaltamos en esta mañana, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que hables a nuestras vidas. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, toma y llena nuestros corazones hasta rebosar. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tu palabra hoy nos instruya, Señor. Que tu palabra nos transforme, Señor. Pido, Padre, que este tiempo, Señor, en que nos acercamos a tu palabra, a oír tus palabras, sea un tiempo de arrepentimiento, sea un tiempo de cambio, un tiempo de transformación, Señor. Señor, no queremos ser oidores olvidadizos. Queremos, Señor, que tu palabra entre como espada de doble filo en nuestro corazón y corte, rompa, quite todo lo que a ti no te agrada, Señor, y edifique en nosotros, hombres y mujeres, cada día más parecidos a ti, Señor. Gracias, amado Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén. Y Centro Bíblico dice: amén. Aleluya. Quiero también ser portavoz de un saludo muy especial de parte de nuestros pastores. Pastor Jorge, la pastora Ana María están en los Estados Unidos en este momento, pero siempre pendientes de todo lo que sucede aquí en Centro Bíblico Rodadero. Así que reciba un abrazo, reciba un fuerte abrazo y saludo de sus pastores. ¿Sabe? El tema que voy a tratar en esta mañana lo quise evadir, mi esposa es testigo de eso, porque desde el domingo pasado ya sabía. Y entonces empecé a buscar y estuve toda la semana buscando y le decía a María Angélica, no sé si toco esto. Bueno, nosotros tenemos un tiempo de lectura en las mañanas y mira, mi amor, ¿qué tal esto? Esto estuvo muy bonito, aquello. Sin embargo, el viernes me senté a escribir frente al computador, cogí las notas que había tomado cuando leía la Biblia con mi esposa, pero prevalecía aquel tema que quería evadir a toda costa. ¿Sabe? Hoy día, tal vez por el auge, por el boom de las comunicaciones, han surgido muchas personas o grupos de personas, incluso he visto algunos que se llaman ministerios, que se dedican a criticar a los siervos de Dios. Seguramente si usted ha estado en redes sociales, mire, hay grupos y hay unos que sí son como, tienen la estructura y la organización de un ministerio, y uno dice, bueno, ¿ese ministerio a qué se dedica? Hay ministerios que se dedican a esto, a aquello, hay ministerios de alabanza, hay ministerios de guerra espiritual, hay ministerios de evangelismo, hay ministerios de misiones, hay ministerios de muchas cosas, y yo una vez me puse a leer, bueno, ¿a qué se dedica este ministerio? ¿Para qué es? Ese ministerio está enfocado en criticar, en sacar los errores, los defectos, sobre todo de ministros famosos, ¿no? de ministerios grandes. Es decir, se dedican a eso. Y el domingo pasado, le decía que el mensaje nació el domingo pasado cuando mi mamá nos hablaba de la honra. Yo decía qué bonito, qué principio del reino estamos recibiendo aquí. Y qué bueno sería que esto de la honra pudiéramos aplicarlo también en este caso, en este tipo de cosas. Y yo veía los que hacen eso, los que usan los medios, las comunicaciones, para andar buscándole siempre el error a la gente y a las iglesias y a los ministerios. Y ahí no queda títere con cabeza. Eso ahí caen cantantes, caen misioneros, caen
predicadores, evangelistas, mejor dicho, de televisión, de no televisión, eso no perdona nada. Y yo decía, bueno, pero y esta gente no se da cuenta porque veo que son gente que conoce la Biblia y los que hacen eso usan cualquier cantidad de versículos bíblicos para justificar sus permanentes juicios. Son ministerios como de juicio, de señalamiento. Y lo presentan como celo santo. Es que el celo de la casa de Dios me consume. Y hay unos que dicen, es que yo soy un atalaya que advierte de las herejías, advierte de la apostasía, que advierte de esos lobos disfrazados de ovejas. Hay unos que dicen que apostólogos. Yo soy eso, el Señor me ha levantado para hacer esta obra. Bueno, usted de pronto dirá, no, el pastor lo dice porque es que él es pastor. Yo no lo digo por mí porque yo no soy de los famosos, gracias a Dios. Que yo tenga conocimiento, eso a mí no me ha sucedido. Y si me ha sucedido, como le digo, no me he enterado. Y si pasa, espero no enterarme. Lo digo por amor a ustedes. Lo digo por amor a mis ovejas. Para que no tengan que cosechar el fruto de los que hacen este tipo de cosas. Lo digo para que usted no se involucre en ese tipo de cosas. Mire, los siervos de Dios desde la antigüedad, desde antes del Señor, desde antes de que viniera el Señor en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, siempre han tenido quien los ataque. Mire, los siervos de Dios no nos hace falta gente que nos ataque. No hace falta que el Señor levante ministerios para atacar a los siervos de Dios porque ya tenemos suficientes. Todos los ministerios tienen, mire, es que tenemos al diablo y el diablo tiene cualquier cantidad de gente. Por ejemplo, le menciono algunos a ustedes. Por ejemplo, el espectador. ¿Ha visto el espectador? Todo lo que tenga que ver todo lo que pueda hacer contra las iglesias, todo lo que pueda decir contra los principios, contra la moral, contra la familia, vea, no va a ahorrar. Si tenemos medios de comunicación poderosos que se encargan de eso, no entiendo para qué se necesitan ministerios para eso, porque vea, hay cantidad de gente. Usted ve, por ejemplo, la puya. ¿Ustedes han visto la puya? Vea, cualquier cosa que pueda hacer contra la iglesia la va a hacer. Contra los ministros lo va a hacer, no escatima. Son gente, el diablo se encarga de atacar a la iglesia y el diablo tiene su gente. Tiene, por ejemplo, usted ve la puya, espectador, Daniel Samper. ¿Usted ha visto Daniel Samper? Métase en YouTube y ve cualquier cantidad de ridiculizando la venida de Cristo, ridiculizando el nacimiento virginal del Señor, ridiculizando las bases de nuestra fe. Tenemos gente así. Hace poquito Gustavo Bolívar también salió y así. Yo podría mencionarle cualquier cantidad de personas que se encargan de eso. Es decir, a la iglesia no le hace falta quien lo ataque. Tiene suficiente. Tenemos suficientes detractores de afuera y también tenemos ahora detractores de adentro, porque ya no solamente, yo me acuerdo que en los 80 los detractores nuestros eran solamente de afuera, porque entre hermanos en Cristo nos cuidábamos, no se respaldaba una iglesia con la otra, entonces era distinto. Pero hoy tenemos también ataques de adentro. Encontramos predicadores, encontramos iglesias que ellos son la doctrina más sana del mundo. Ellos son como una especie de élite del evangelio y prácticamente fuera de ellos no hay salvación. Entonces tenemos atacantes de afuera y tenemos atacantes de adentro. La iglesia el Señor necesita obreros que vayan a la mies, pero no necesitamos atacantes, nos sobran. Vea, el diablo ha puesto cualquier cantidad, tenemos muchos. Fíjense lo que dice la epístola de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 11, dice: hermanos,
¿Qué dice Santiago? No murmuréis los unos de los otros. Está diciendo, creyente, creyente. Si tú eres creyente, tú eres iglesia. ¿Sabías eso? Si tú crees en el Señor, tú eres creyente, tú eres iglesia. Formas parte de la iglesia de Cristo alrededor del mundo. Y dice, no murmuréis los unos de los otros. ¿Y qué sigue diciendo? El que murmura del hermano y que más juzga a su hermano, ¿qué dice? Murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Está mostrándonos que hay dos grupos. Hay un grupo que son los hacedores de la ley. Nosotros estamos llamados a ser hacedores o jueces. Hacedores. El que se dedica a ser juez no la cumple, no la obedece, no la vive. Hasta donde yo vi en la Biblia, el único juez es el Señor. De ahí para adelante no hay otro que tenga esa investidura. Y en este momento no está como juez, sino como abogado. Que después se quitará el vestido de abogado y se pondrá la toga y ejercerá como juez. Pero hasta ahora el único juez es el Señor. No entiendo esos llamados que el Señor me ha llamado a juzgar a Marcos Witt, a juzgar a Caso Luna, a juzgar a fulano, a juzgar a Guillermo Maldonado. No conozco todavía esos llamados porque tengo entendido que el Señor no manda a alguien a que lo suplante. No. Él es el juez. Mire lo que dice el Salmo 105 en el versículo 15. ¿Qué dice ahí? No toquéis, dijo, ¿a quién? A mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Yo veo esas cosas y yo no entiendo cómo hay gente que conoce la palabra y no temen antes de lanzar ese tipo de comentarios, acusaciones. Aún peor, montarlos en una plataforma digital y publicarlos. Yo le digo algo, yo temería, porque conozco lo que dice la Biblia acerca de eso. La Biblia dice, no toques a mis ungidos, no hagas mal a mis profetas. Hay que tener cuidado. Mire, hay gente que a veces me manda videos de gente denigrando de un predicador o de un profeta o de un músico y prédicas vehementes a grito en cuello, a voz en cuello. Yo no soy cliente para eso. A veces me lo mandan y lo abro y cuando nada más empieza, han pasado 3, 4 segundos del video, ya yo sé para dónde va, yo enseguida apago eso porque lo que no me edifica, ¿para qué lo oigo? Y si no lo voy a oír, ¿para qué me lo manda? No sirve de nada, no soy cliente para eso, no lo termino de escuchar. Gente, hermanos en Cristo que comparten publicaciones de los enemigos de la iglesia de Cristo sin tener ningún temor. Es decir, apoyando, ensanchando. Cuando usted coge una publicación de una persona de estas que es enemigo del Señor, usted le está dando credibilidad, usted está aumentando la audiencia de esas personas y le está dando credibilidad. Y le está dando credibilidad dentro, porque si usted es cristiano, usted tiene amigos cristianos, y usted le está haciendo ver a sus amigos cristianos que esta persona es bueno oírla, tiene credibilidad, pero es un enemigo del evangelio. Mire, yo a esa gente que es enemiga del evangelio, ni si publican algo, por muy bueno que sea, yo se lo comparto, porque no quiero que usted cuando entre a mi perfil diga, ay, mira, el pastor comparte lo de esta persona, debe ser que esta persona se le puede oír. No debe hacerlo, no debe hacerlo.
Hace poquito veía qué fue lo que no hicieron contra los que oraron por la sanidad de Julio Melgar. Cogieron, yo creo que ese pobre Julio Melgar, yo sé que el Señor lo recogió y gracias a Dios él no estaba aquí para darse cuenta de eso. Que porque oraron, que porque dijeron que él se iba a sanar, que porque esto, que lo otro, que se equivocaron. Bueno, sí, ponga que muchos de ellos se habían equivocado. Y usted y yo no nos equivocamos. Que se equivocó el pastor Marcos Barrientos cuando oró, que oró mal, que no sé qué. Bueno, ¿y quién? Levante la mano el que no se equivoca. ¿Qué hay con eso? Y gente que comparte y vocifera cuando un ministro cae, que cayó un pastor por allá, que cayó un ministro por acá. Oiga, cuando un ministro cae, así no haya sido de su iglesia, a usted y a mí nos perjudica. Así haya sido en otro país, a usted y a mí nos perjudica porque él allá en otro país y toda esa cosa forma parte del mismo cuerpo. Si yo voy a clavar un clavo en la pared y me golpeo el índice, al pulgar también le duele. Porque es el mismo cuerpo. Y entonces usted los ve que comparten y vociferan cuando un ministro cae. Muchos ministros han caído y déjeme decirle que seguirán cayendo. Porque los ministros son de carne y hueso, igual que usted, igual que yo. Que por allá un pastor pecó, que por allá otro pastor pecó, y van a seguir saliendo y van a seguir pasando. Siempre habrá ministros que caen porque somos falibles. Y cuando eso pase, cuando un ministro caiga y todo eso, ya él tiene ahí al diablo pendiente, ya el diablo está pilas, atento a cualquier resbalón para salir a gritarlo a los cuatro vientos, para salir a celebrarlo. Ya tenemos al diablo que haga eso. Lo inconcebible es que cristianos se sumen a la campaña de desprestigio liderada por Satanás. El día que un pastor cae, el día que un salmista cae, que un ministro pecó y todo eso, ya el diablo está pilas para eso. No es necesario que nosotros también nos sumemos a eso. Eso es como si usted, como le digo, se golpeó el índice y entonces estos otros dedos cogen y lo terminan de aporrear y lo terminan de golpear, o se cortó y entonces mete el dedo para hacer más grande la herida. El cuerpo hiriendo al cuerpo. Tenemos que entender que cuando uno de los nuestros cae, así sea en Birmania, nos perjudica a todos, porque somos un solo cuerpo, y no cualquier cuerpo, el cuerpo de Cristo. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a Números, en el capítulo 12, en los versículos del 1 al 15. Vemos un episodio de la vida de Moisés, el gran legislador, el hombre usado por Dios para sacar al pueblo de Israel de la cautividad en Egipto. Y Moisés, si usted recuerda, Moisés era el menor. Cuando Moisés nació, había una orden del faraón de matar a todos los niños judíos que nacieran. Y cuando él nació, la mamá lo montó en una canastilla y lo tiró en el río. Y adivine quién iba detrás de la canastilla, mirando y vigilando a Moisés, al bebecito que iba flotando en el río. La hermana de Moisés, María. Cuando Moisés nació, ya él tenía una hermana, tenía otro hermano. Y cuando salen de Egipto, no sale solamente Moisés, sale todo el pueblo de Israel, y con el pueblo de Israel también salió su hermana María, o Miriam, ¿cierto? Salió Aarón, que fue luego ungido como sacerdote, pero en medio de todos esos ires y venires del peregrinaje por el desierto,
sucedió algo. María y Aarón les dio por hablar contra su hermano Moisés, que había sido el ungido de Dios, el escogido por Dios. Y mire lo que dice, versículo 1 hasta el 15, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa, o sea que tenían una causa, ¿cierto? Una causa real, a causa de la mujer cusita que había tomado. Cusita quiere decir, era como etíope, africana. Mejor dicho, no era del pueblo de Dios. Todo lo que no fuera del pueblo de Dios estaba para ellos prohibido. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Pero ¿qué sucedió? Y lo oyó Jehová, ¿cierto? Y aquel varón Moisés era manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Había matado a un egipcio, pero era manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, los llamó a los tres: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres, los tres hermanitos. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. O sea, salen los tres y después dice: ustedes dos un paso al frente. Llamó a Aarón y a María. Los que teníamos hermanos y papás que daban con la correa sabemos lo que es eso. Se me paran los cuatro ahí. Usted y usted pasan al frente. Y salieron los tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y les dijo: oíd ahora mis palabras. Me es imposible, como soy papá, me es imposible desligar la imagen del papá llamando a los hijos. Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Y ojo lo que dice el 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Y mire la pregunta que les hace. ¿Qué les dice? Vamos a leer juntos la pregunta. Pues, ¿qué habrán respondido María y Aarón cuando el Señor les pregunta: ¿por qué? Pues, ¿no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Era su hermano. Versículo 9. ¿Qué sucedió? Entonces, vamos a leerlo. Entonces, la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Mire dos cosas. La ira de Dios contra ellos. Y no solamente eso, sino que peor todavía, se fue. Yo no quiero tener contra mí la ira de Dios, pero menos la ausencia de Dios. Se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Mire quién está pidiendo. Hablaron contra él, pero mire quién es el que está pidiendo la sanidad de ella. Le dice: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés:
Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Entonces analicemos un poquito el versículo 1. Vamos al versículo 1. Porque traigámoslo a nuestros días con estas personas que se dedican a hablar, a murmurar contra los otros hermanos en Cristo, contra las iglesias, contra los ministerios y siervos de Dios. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa, es decir, ellos tenían una causa. Ahora, ¿la causa que tenían era verdadera? Por supuesto, Moisés se casó con una mujer que no era del pueblo de Dios. Porque es que muchas de esas personas dicen, a veces veo que en los comentarios la gente les dice, oiga, pero ojo, que eso es un siervo. Es que lo que yo estoy diciendo es verdad. Bueno, y lo que estaba diciendo Aarón y María era mentira. El hecho de que sea verdad no me habilita a mí para colocarme la toga de juez. El hecho de que sea verdad no me autoriza a mí para hablar en contra del ungido. Hablaron contra Moisés. Es que lo que hizo es malo, dicen algunos. Es que oró mal. Es que profetizó y no se cumplió. Bueno, le pregunto lo que hizo Moisés. Bueno, de casarse con una mujer cusita, cuando él, a través de quien Dios le da la Torá, el Pentateuco al pueblo de Dios, la ley, a través de quien recibe el pueblo de Israel la ley, a través de Moisés. Y en la ley decía, la ley que él mismo fue el portavoz, decía que ellos no debían casarse con gente de otros pueblos. Y Moisés se casó con una cusita. Entonces, aunque fue malo lo que Moisés hizo, no autorizaba a Aarón y a María, Aarón sacerdote y María profetiza, no autorizaba a que ellos hubieran hablado de Moisés. Es que lo que pasa es que yo también soy pastor. Y por el hecho de que yo sea pastor, no me autoriza a mí de hablar de otro pastor, ni de otro ministro. Aarón era sacerdote, María era profetisa y cantora. La causa de la murmuración de ellos era cierta, era justa. ¿Y qué? ¿Dios lo avaló? Se encendió la ira. Yo les decía que hay gente que me manda videos. El otro día abrí uno y lo alcancé mejor dicho, estaba haciendo otra cosa y dije, lo voy a abrir y lo oigo mientras hago la otra cosa. Entonces alcancé a oírlo un poquito más. Y estaba el predicador gritando a voz en cuello y le decía, sal de esa iglesia, porque te va a llevar el diablo. Te vas a condenar tú mismo con ese pastor. Y decía, sal de esa iglesia. Y yo pienso, caramba, y yo luchando y gritando para que la gente entre a la iglesia y para que la gente se salga. No entiendo. Cuando yo crecí en el evangelio, cuando a mí me formaron, el fundamento del evangelio que me dieron fue para meter gente en las iglesias y no para sacarla. Para sacarla tenemos al diablo. Lleva miles de años especializándose en eso, lo sabe hacer. El diablo sabe sacar gente de la iglesia. Déjele ese trabajo a él. Ese no es el ministerio, por lo menos el rodadero no es el ministerio. Nosotros no estamos para eso, para sacar gente. No, nosotros las metemos, no los sacamos. Yo luchando para que la gente vaya a la iglesia. Y grita para que la gente se salga.
porque se los va a llevar el diablo se los come más rápido afuera. Yo entiendo. Y a mí a veces me llaman o me escribe gente que está en otras ciudades, en otros países, me cuentan problemas, están viviendo dificultades y yo a veces aconsejo por medio del WhatsApp, del Facebook, de esto, lo otro, y lo primero que les digo es busque una iglesia y métase, no les digo que algo, porque afuera le dan más duro. Imagínense uno empujando a la gente para las iglesias y otros espantando. Uno metiendo las ovejas al aprisco y el otro se echa para afuera. Por favor. Ahora, casi siempre esa criticadera viene de corazones enfermos. Mire el caso de Aarón y María. ¿Qué había en el corazón de Aarón y María? ¿Cómo sabe usted lo que hay en el corazón de alguien? Sabe, ¿verdad? ¿Cómo sabe? Caras vemos y corazones no conocemos. Sí los conoce porque usted los oye y los lee. Los vemos por lo que hablan, por lo que escriben, por lo que publican. Usted sabe que tienen el corazón. Es facilito. ¿Qué había en el corazón de Aarón y de María? ¿Qué había en el corazón de ellos? Vamos a ver qué fue lo que dijeron. Para saber qué había en el corazón de ellos, vamos a ver qué dijeron. Versículo 2. ¿Qué fue lo que dijeron Aarón y María? Solamente por Moisés ha hablado Jehová. Oye, mejor dicho, pues por el único por el que habla Dios es Moisés. Bueno, ahí estamos viendo que había envidia, por ejemplo. Después que dice, no ha hablado también por nosotros. No ha hablado también por nosotros. Ego, prepotencia, orgullo. Ahí estamos viendo qué había en el corazón, qué es lo que mueve a una persona a hablar y escribir esas cosas. Mire que usted nada más una lectura rápida, así, sí, sin mucho, usted con esas preguntas que yo, solamente por Moisés que habla Dios, pues ahora, pues. Cuestionamiento, juicio. Y cuestionamiento no a Moisés, a Dios. Y ahí podemos seguir sacando la lista de lo que había en el corazón. Mire, casi siempre esa criticadera viene de corazones enfermos, resentidos, heridos. Muchas veces no tienen la culpa porque los han herido, pero sí tienen la culpa porque saben cómo sanarse y no se sanan. ¿Qué abundaba en el corazón de ellos? Él es igual que nosotros. Hasta somos hermanos. Entonces, a cuenta de que Él es el líder, ¿por qué Él va a gobernar sobre nosotros? Y María diría, yo lo salvé en el río. No, no lo salvó usted, lo salvó la hija de Faraón. Usted lo que hizo fue darse cuenta. Y diría Aarón, se casó con una mujer cusita, en cambio mi mujer es israelita de pura cepa. Él está caído. Aarón diría, yo soy sacerdote, y él no. Aarón diría, yo soy elocuente, y Moisés ni sabe hablar. ¿Usted no se acuerda por qué fue que apareció Aarón? Porque cuando Dios le dijo a Moisés, vaya delante del faraón y hable, él le dijo, Señor, yo soy gago, no sé hablar. Dice, bueno, ve con Aarón para que hable contigo. Y seguramente Aarón diría, yo hablo mejor que él. Hasta gago, Y ahora resulta que Dios habla, es por Moisés, que se le pegan los platinos. ¿Qué diría María en su corazón? ¿Qué había? Yo soy profetisa y cantora. Este man no sabe hablar, menos cantar. No afina. Celos. ¿Por qué él sí?
y nosotros no. Y sabe que muchos de esos ministerios se mueven y hacen ese tipo de cosas. ¿Sabe por qué? Porque ven que a este hermano lo llaman de todo el mundo a predicar, porque ven que Marcos Witt la gente le compra los CD, porque ven que esto, porque ven que aquello, y porque se sienten superior. Pero si yo canto mejor que él, si yo soy más músico que él. Y entonces se dedican a eso. Y a todas estas Moisés no salió a defenderse. ¿Qué dice el versículo 3? Esta parte de la enseñanza para nosotros. ¿Qué dice? Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Yo a veces no entiendo un poquito cómo es que Dios dice que Moisés era manso, si estaba, antes de ser el líder de Israel, estaba viendo la obra que hacían y entonces vio que un egipcio maltrataba a un judío y no tuvo empacho y cogió, yo no sé con qué le dio, pero le dio y lo mató. Pero Dios dice que Moisés era manso más que todos los hombres que había sobre. Bueno, de pronto después del asunto aprendió. Pero lo cierto es que Moisés no salió. Mire, cuando a él lo calumniaron, no lo calumniaron porque lo que dijeron de él fue verdad. Pero cuando a él lo difamaron, lo agredieron, hablaron contra él. Cuando se levantaron contra él, se sublevaron, lo traicionaron, sus propios hermanos. Moisés no se levantó a alegar, le voy a callar la boca, le voy a demostrar quién es que es el siervo de Dios. No. Moisés no salió a hacer eso. Moisés fue manso. Y cuando hacen algo contra usted, mire, yo he visto mucho en las redes de esa gente que ataca a los ministros, atacan a Marcos Witt, atacan a Marcos Barrientos, atacan a fulano, atacan a sultán, pero lo que yo no he visto es que ellos salgan a alegar y a defenderse, ya todavía no me lo he tropezado. Por ahí una vez vi un video donde Jesús Adrián Romero sale dando unas explicaciones, pero no, simplemente decía, mi posición frente a esto es esta, mi posición frente a esto es esta, no es cierto que yo avale esto, no, ya, es lo único, pero yo no veo que estos ministros salgan a alegar o a defenderse, y esta gente y tiran y dicen, el hijo del diablo ese que no sé qué, y ellos permanecen callados. Dice que Moisés era manso también, Moisés no se levantó a alegar. Y cuando usted ante esas cosas no reacciona, usted está dando lugar a que sea Dios el que reaccione, a que sea Dios el que actúe. Y efectivamente así sucedió. Mire, hermano, hay ocasiones en las que hay que esperar, en las que hablan de usted y dicen de usted, a veces es verdad, a veces es mentira, pero hay que esperar y hay que quedarse quieto. En quietud y en confianza será tu fortaleza. Y cuando nosotros hacemos eso, damos lugar a que Dios actúe. La mansedumbre de Moisés dio lugar a que el mismo Dios fuera el que metiera la mano para defenderlo. Nada hubiera, es decir, Moisés no hubiera podido esgrimir ninguna defensa tan buena como la que esgrimió Dios. Así de sencillo, ¿sabe? Yo a veces suelo ser impulsivo, pero cuando he sido blanco de murmuraciones, porque he sido blanco a veces de murmuraciones, he aprendido a quedarme quieto. Y eso con un temperamento como el mío es difícil, pero he aprendido a hacerlo. Porque me he dado cuenta que cuando uno lo hace, entonces Dios lo defiende a uno. Cuando tú te quedas quieto, entonces Dios mete su mano. Si tú te defiendes, Él dice, bueno, pelea tú, arregla tú tu chicharrón. Ahora, no solamente dice la palabra eso, sino que cuando hacen esas cosas, tenemos que ser conscientes que bienaventuranzas vienen sobre nuestra vida. Cuando se levantan contra mí, cuando murmuran contra mí, cuando me traicionan, la palabra dice, bienaventurado eres. No solamente es bueno quedarse quieto,
sino esperar la bendición, porque detrás de eso viene bendición a tu vida. ¿Ves? Entonces vemos que Dios llamó a los 3 hermanos, Aarón, Moisés y María. Pasen adelante y se me paran aquí los 3. Y les habla una palabra, tal vez aludiendo un poquito a María. Y Dios les dice a ellos, hey, ¿saben algo? Cuando yo levanto un profeta, yo le voy a hablar a través de sueños. Yo le voy a hablar a través de visiones, pero a Moisés le voy a hablar cara a cara. Y yo pienso que de pronto lo estaba diciendo porque María era profetisa. María era profetisa y cantora. Le está diciendo, ¿sabe qué? Cuando yo levante un profeta, le voy a hablar a través de sueños, le voy a hablar a través de visiones, pero a Moisés no le voy a hablar a través de sueños. No le voy a hablar a través de visiones, porque me plació escoger a Moisés y punto. ¿Sabe, mi querido hermano? Cuando Dios levanta un ministro, pastor, evangelista, cantante, es un acto de su soberanía. Y nada ni nadie tiene por qué ponerlo en juicio. Ay, ¿por qué Roberto y María son los misioneros? Porque fue un acto de la soberanía de Dios, porque Él dijo que eran ellos. Ay, yo sé hablar más idiomas que ellos y yo no sé qué. Sí, pero tú no. Son ellos. Yo tengo más estudio con ellos. Sí, no me importa. Con ellos. Es un acto de la soberanía de Dios. Y Él les dice a ellos, sí, María, tú eres profetisa, eres mayor que él, Aarón, tú hablas mejor que él y todo, pero al que yo escogí fue a él y san se acabó. ¿Ya? Dios respalda al que a él le plació escoger. Y por eso yo le digo, mis hermanos, no murmuremos contra los siervos de Dios. No lo hagamos, ni siquiera si tú eres... Yo tengo en este momento una credencial de ministro ordenado, es la máxima credencial en la Asamblea de Dios, yo soy reverendo, la máxima. Y aún así, yo no me pongo a hablar y criticar a los que están debajo de mí. No, y si Dios los escogió a ellos también. Lo mismo si lo hago, las consecuencias las voy a llevar sobre mi vida, sobre mi esposa, sobre mis hijos. No lo haga. Ni siquiera si tienes un grado mayor, no lo hagas. No es buena siembra. Si usted ve que el siervo falló, no se sienta autorizado para atacarlo. Porque cuando David vio a Saúl, Saúl se la había embarrado más que, mire, se había metido las 2 patas, las 2 manos y hasta la cabeza. Y si hubiera tenido rabo, mete el rabo también. Y eso no autorizaba a David para agredir al ungido. Porque sea como sea, el profeta Samuel, a él lo ungió también. Nos guste o no, haya fallado o no, el hecho de que haya fallado no lo autoriza ni a usted ni a mí a atacarlo. Entre otras cosas, ¿sabe algo? Dios ya tenía previsto que cuando un siervo, un ministro, un pastor falla, cae, se equivoca, Dios ya lo tenía previsto. Mire, cuando Dios a mí me ungió como pastor, sabía que yo tengo cualquier cantidad de defectos. Hermano, tengo muchos. Y sabía que yo iba a fallar. Yo he fallado en muchas cosas, me he equivocado en muchas cosas. He tenido que pedirle perdón a veces hasta a mis hijos por cosas que yo he hecho mal. Y Dios lo tenía previsto porque cuando me ungió como pastor, cuando me ungió y me puso esta investidura, Él sabía que yo era falible y que como tal me iba a equivocar y me voy a seguir equivocando. Entonces, ya Dios tenía previsto que Él podía fallar. Mire, hay quienes sienten que su ministerio, su servicio al Señor
es detectar las equivocaciones de los ministros para denunciarlas. Mejor dicho, la puya y el espectador. No, mi amado. No, eso no es el ministerio de nadie. Pero el que sienta que ese es su ministerio, que no, porque yo respondo por ustedes, de la puerta para allá. Bueno, pero yo sí le digo, por lo menos de ustedes, de los que somos miembros de esta congregación, como yo soy pastor aquí, yo sí le digo, ese ministerio no se lo va a dar Dios a usted. A usted Dios lo va a usar para sanar enfermos, para dar una palabra de sabiduría, para dar una palabra de ciencia, para dar una ayuda a alguien, para restaurar algo. Dios a usted lo va a levantar para muchas cosas, pero ese ministerio no es para severe. No es para severe. Si usted está aquí y usted de pronto está recibiendo ese llamado de que usted va a ser un detector de errores para denunciarlo, no, hermano. Déjele eso a otro. Déjele eso a otro, porque Dios sí te va a usar, pero Dios te va a usar para sanar, restaurar, ministrar, aconsejar. A muchas, mire, tanto que Dios lo puede usar a usted. Pero ellos piensan que su servicio a Dios es eso. Están dedicados a buscar los errores en las prédicas. Se oyen las prédicas de Raimundo y todo el mundo, pero no para ser edificados, para ver en qué se equivocan. Mire, todas mis prédicas están grabadas en YouTube y yo le aseguro que yo mismo empiezo a oír mis prédicas y empiezo a encontrar errores. Es bastante. ¿Por qué, hombre? Porque soy humano y me equivoco. Es sencillo. Procuro no hacerlo. Pongo mi mejor esfuerzo en no equivocarme, pero le aseguro que si yo mismo me reviso, encuentro. Y hay gente que se dedica a eso, se dedica a mirar las prédicas de todo el mundo y aquí le encontré, te has caído aquí y ahora va, y entonces cortan el pedacito y este hijo del diablo está diciendo tal y tal cosa, ¡herejía! Yo soy el atalaya. Mire, déjele ese ministerio a esa persona, no se ponga a pelear tampoco con ellos. Si usted se pone a buscar los errores en las prédicas, en las letras de las canciones, mire, gente que se toma ese trabajo, oiga, verle las fallas teológicas a las letras de las canciones, la vida privada de los ministros, en los momentos de ministración dijo algo que no debía decir, esto no está, porque es que si usted interpreta la palabra de Dios así, esto está malo. Si tú te pones a buscar errores en eso, obviamente los vas a encontrar porque los ministros se equivocan. Nos equivocamos, los vas a encontrar. Y entonces ellos piensan que su servicio a Dios consiste en pescar los errores de los ministros y hacerlos públicos para que la gente no caiga. Por Dios. Eso sí le aconsejo, cuando usted se encuentra con esas personas, no discuta con ellos. Déjelo que siga haciendo. ¿Sabe que hay algo? Por ejemplo, si es en una red social, usted tiene una opción, no tiene ni siquiera que sacarlo de sus amigos. Usted puede dejar de seguir y ya no ve las cosas esas que no edifican. Déjelo que siga haciendo. Si él o ella cree que ese es su ministerio, déjelo. Lo que sí me interesa es que usted no haga lo mismo. Que usted no lo ayude. Eso sí me interesa. Mire, tenemos toda la Biblia para predicar. ¿Cuántos se han leído la Biblia desde esta etapa hasta esta etapa? ¿Cuántos se la han leído todita? De cabo a rabo. Bueno, pues 4 o 5, todo el resto faltan. Tiene toda la Biblia para predicarla, predícala todita. No tienes que ocuparte en ese tipo de cosas de tabú. No. Si necesitas algo que publicar o que decir, aquí tiene bastante. Yo llevo año y pico publicando todos los días un video y todavía no se me acaba. Y tiene bastante. Predique la Biblia, predique la palabra. Mire, tenemos muchas buenas noticias que darle al mundo.
que gritarlas a los cuatro vientos en las redes sociales, muchas buenas noticias. El evangelio significa, adivina, buenas nuevas. Y usted y yo, hasta donde yo sé, somos evangélicos. O sea que debemos predicar ¿qué? Hey, buenas noticias. El resto, déjaselo a la puya, déjaselo a Daniel Samper, déjaselo a Gustavo Bolívar, déjaselo a Petro, déjaselo a quien sea. Pero tú y yo vamos a publicar las buenas nuevas. Yo lo animo, lo exhorto a eso. En vez de esparcir juicio, vamos a esparcir buenas nuevas. Por lo menos CBR, de ahí para adelante hay otros pastores. Yo respondo por ustedes. La palabra dice que nosotros respondemos por sus almas, velamos por sus almas. Ahí para allá, no sé. Ahí para adelante lo que sea. Miren lo que dice en el versículo 8. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Espero que esa pregunta no se la hagan a ninguno de aquí. ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra Marco Witt? ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra Jesús Adrián Romero? ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra Guillermo Maldonado? Que si usted ni me pregunte si estoy de acuerdo o no, porque es que yo no tengo tiempo. Yo no he escuchado todavía una predica de Cash Luna completa, yo no tengo tiempo. Mire, yo con las que tenemos aquí, con los devocionales de mi mamá, con lo que ya tengo para oír bastante. No los he oído, no sé. Si me pregunta si lo hacen bien o lo hacen mal, no sé. No tengo tiempo, no veo televisión, no, nada. ¿A qué hora? No sé. Por lo menos usted, que no caiga en ese grupo de los que no tienen temor de hablar contra un siervo de Dios. Porque entonces miren lo que dice el versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y yo le dije que ahí hay dos cosas. La ira de Dios contra uno y la ausencia de Dios en la vida de uno. Son dos cosas. ¿A cuál de las dos peor? ¿A cuál de las dos peor? ¿Por qué? Por andar hablando, que es lo peor. Mire, ¿sientes o no sientes temor de hablar contra un siervo de Dios? Llévate esa pregunta para tu casa. ¿Sientes o no sientes temor? Y si no sientes temor, bueno sería que vayas empezando a cultivarlo, porque eso es temor de Dios. Eso es temor de Dios. Versículo 10 dice, versículo 10, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y he aquí estaba leprosa como la nieve. Pero dice el versículo 11, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Mi querido hermano, consejo, si por alguna razón tú lo hiciste, tú lo dijiste, tú lo apoyaste, tú lo escuchaste, tú lo compartiste, tú lo ayudaste, pide perdón. Pide perdón. Y apártate de eso. Los miembros del Centro Bíblico Rodadero son evangélicos. Y evangelio significa buenas, publique buenas nuevas. Ahora, si aquellos ministerios de sacar herejías al aire y todas estas cosas, si esos ministerios son de Dios, bueno, déjeselos a ellos, pero como yo sí sé que Centro Bíblico Rodadero, yo como pastor de aquí, yo sí le digo, ese no es el de aquí. Ese no es el de aquí. Si ese ministerio es de Dios y lo ha levantado en otras partes, déjeselo a ellos. Usted dedíquese a lo suyo, la visión suya. Lo suyo son las buenas nuevas. El evangelio. Déjele eso a otro. Qué bueno que podamos pedir perdón. Y vemos ahí las dos caras de la moneda. Luego en el versículo 13 encontramos a Moisés. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Ahí vemos las dos caras de la moneda. El que murmuró, Aarón y María, pidieron perdón y se arrepintieron. Y el que fue atacado, Moisés,
está perdonando y pidiendo la sanidad de su agresor. Ahí está la enseñanza para nosotros. Agrediste, pide perdón. Fuiste agredido, perdona. Y además de eso, si fuiste agredido, perdona y bendice. Bendice. Es buen tiempo para pedir perdón. Siempre es buen tiempo para pedir perdón a Dios y a la gente. Ojo, a Dios y a la gente. No le dé pena. No le dé pena pedir perdón. No lo dé por hecho. No, ya debe saber, por mi actitud debe entender que ya yo estoy arrepentido de eso. Que ya yo me perdoné. Vamos a dejarlo. O sí, yo le pido perdón. Yo le voy a pedir perdón. No lo posponga. No lo dilate. No le dé tiempo al diablo. Si han murmurado contra nosotros, es tiempo de perdonar y de orar y de pedir bendición por esas personas. Vamos a orar. Quiero invitarte al altar para que le pidamos al Señor que nos ayude. Padre del cielo, yo ruego por esta congregación, Señor, que tú has puesto bajo mi cuidado, bajo el cuidado de mis padres, Señor. Yo respondo y velo por sus almas. Yo te pido, mi amado Señor, que pongas en nuestro corazón temor de murmurar, temor de usar nuestra boca, que fue puesta para bendecir, de usarla para murmurar, para dañar, para agredir. Señor, a Aarón y a María les faltó temor. Yo te pido que ese temor venga sobre nosotros. Temor santo, no intimidación. Porque el temor de Dios, Señor, es un gran activo en nuestra vida. Pon en mí, Señor, ese freno que necesitan mis labios. Santiago habla tanto acerca de eso en el capítulo 3. Nuestros labios necesitan freno, Señor. Pon freno en mis labios, pon freno en mis dedos cuando escribo. Envío, Señor. Perdónanos, Señor, y líbranos de las consecuencias si hemos murmurado, si hemos fallado, Señor. Guárdanos. Y también, Señor, nosotros perdonamos y bendecimos a los que hayan murmurado contra nosotros. Perdonamos, los bendecimos, Señor. Te pedimos, Dios, como Moisés pedía la sanidad de su hermana María que había murmurado contra él, así también, Señor, nosotros pedimos la sanidad de aquellos que han murmurado contra nosotros, que han murmurado contra lo que amamos, que han murmurado contra nuestra casa, contra nuestra iglesia, contra nuestra familia, y nos han herido, Señor, cuando han hecho esas cosas. Pero nosotros de corazón los perdonamos, Señor. Yo te pido también que pongas el sentir en el corazón de cada hermano que deba pedir perdón. Que le des, Señor, la valentía, fuerza de poder levantarse y llegar y pedir perdón a quien haya que pedir perdón. Que no lo dilate, que no lo posponga, Señor, sino que pueda hacerlo siempre de la mejor manera. Amado Señor, gracias. Yo creo el ministerio de esta iglesia es faro de luz. Esta iglesia, Señor, fue llamada a predicar las buenas noticias, las buenas nuevas de redención, a publicar al mundo, Señor, tu obra preciosa, tu obra salvadora, a mostrar esperanza. Gritamos a los cuatro vientos: necesitas otra oportunidad, Jesucristo. La oportunidad de tu vida, nuestro ministerio es ese, Señor. No permitas que nos desviemos tras otros menesteres, otros quehaceres. Ayúdanos a mantenernos siempre, Dios, en esa línea de temor tuyo, Señor. Nuestros labios, al abrirse,
publiquen sanidad, publiquen restauración, publiquen medicina, publiquen buenas nuevas. Nunca, Señor, sean espada para herir. Nunca, Señor, produzcan daño, y menos a tu iglesia, porque tu iglesia es tu novia, tu iglesia es el cuerpo de Cristo, tu iglesia es columna y baluarte de la verdad, Señor. Y estamos para edificarla y bendecirla y no para murmurar contra ellas. Gracias, mi amado Señor. Yo bendigo Centro Bíblico Rodadero, Señor. Te pido, llévanos en bendición. Te pido, Señor, esta casa sea bendita, su trabajo, sus labores, su quehacer, Señor. Derrámate, Señor, en bendición sobre Centro Bíblico Rodadero, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les guarde, mis hermanos.